seamos libres, y lo demás no importa. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. A poco de cruzar los Andes, el 12 de febrero de 1817, las fuerzas patriotas derrotan a los españoles en la cuesta de Chacabuco, asegurando de esa forma la independencia de Chile. El 19 de marzo, las fuerzas patriotas sufrieron su primera y única derrota, en Cancha Rayada. Afortunadamente, el general Las Heras logró salvar a su cuerpo, y en base a estos hombres pudo reorganizarse un ejército de 5.000 hombres y derrotar definitivamente a los realistas en Maipú, el 5 de abril de 1818. San Martín fue un general genial en cuanto a la estrategia, muy inteligente, muy lector de la estrategia napoleónica, digamos, era un gran lector de los grandes generales, como era en aquel momento, de dónde sacaban las estrategias, bueno, de leer que habían hecho los grandes generales de la historia, ¿no? Y él puede aplicar esta estrategia en algunas batallas como Chacabuco, como Maipú, que decidieron la suerte de Chile, por ejemplo, ¿no? Mientras tanto, en Buenos Aires las cosas se complican. Pueyrredón propicia la invasión portuguesa de la banda oriental para combatir a Artigas y le ordena a San Martín que baje con su ejército y encabece la represión de los orientales. San Martín se niega y le aclara que el general San Martín jamás desenvainará su espada para derramar sangre de hermanos. Cuando él está en Chile, Rondó, que es el director supremo, le pide que vuelva a Buenos Aires para restablecer el orden porque los caudillos litorales, los caudillos federales, están marchando sobre Buenos Aires. Entonces Rondó le pide que él vuelva a restaurar. Y ahí es lo que la Argentina llama la famosa desobediencia histórica de San Martín. Pero claro, esto es visto desde hoy. En Buenos Aires de esa época se lo vio como un traidor. En agosto de 1820, partió desde Valparaíso la Expedición Libertadora. Una división, al mando del general Arenales, se dirigió hacia el interior del Perú con el objetivo de sublevar a la población y obtuvo la importante victoria de Pasco el 6 de diciembre de 1820. Por su parte, San Martín ordenó bloquear el puerto Lima. Así, el virrey de la Serna se vio acosado por todos los flancos y debió rendirse el 10 de julio de 1821. Ese día entró victorioso el general San Martín a la capital virreinal. Cuando llegó al Perú se dio cuenta que no tenía las fuerzas suficientes para desarticular el núcleo de la resistencia realista en el Perú, que se había trincherado en la sierra peruana, y le faltaban hombres. Los españoles les duplicaban en fuerzas al ejército de San Martín. Entonces necesitaba contar con quién, con su aliado natural, que venía avanzando desde el norte, había liberado Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, y ahora, claro, estaba en el momento culminante de su gloria, Bolívar. El 28 de julio de 1821, San Martín declaró la independencia del Perú. Se formó un gobierno independiente que nombró a San Martín con el título de protector del Perú, con plena autoridad civil y militar. Él no puede terminar la guerra contra los españoles porque los generales españoles se hacen fuertes en el Cusco, en la montaña. Entonces él no tiene apoyo en las Provincias Unidas, no tiene apoyo en Chile, tiene una gran oposición en el Perú y no le alcanzan las tropas para vencer a los generales realistas que estaban en el Cusco. Entonces su única esperanza es ir hasta Quito, hasta Guayaquil, entrevistarse con Bolívar, que estaba muy triunfante y muy fuerte en el norte de la América del Sur, y ver si Bolívar, a quien él le había dado 1.200 hombres, podía darle esa cantidad o mucho más soldados para poder conquistar la sierra. Y
y Bolívar le da un apoyo muy limitado. Había una incompatibilidad clara en ese sentido, que era quién iba a mandar a quién. Y Bolívar se adelanta un poco a los hechos y le ofrece a San Martín él ponerse bajo las órdenes de San Martín, sabiendo que San Martín probablemente no le iba a aceptar, muy probablemente no le iba a aceptar, porque San Martín tenía un gran respeto militar por Bolívar, lógicamente, y sentía que no podía estar bajo las órdenes de Bolívar. Entonces lo que hace San Martín es renunciar y dejarle a Bolívar la culminación de la campaña libertadora, ¿no? No es un gran desprendimiento de San Martín, no es la abnegación, como siempre se lo pintó, sino es un hombre razonable, un hombre sensato, que tiene conciencia de sus limitaciones y que hace, sí, lo que considera que es mejor para las luchas de la independencia, porque él siempre fue muy fiel a este propósito liberador. Cruzó por última vez los Andes y estuvo unos días en Mendoza, desde donde pidió autorización para entrar en Buenos Aires y poder ver a su esposa que estaba gravemente enferma. Se le niega el permiso, ya que temían que el general entrase en contacto con los federales del litoral. El gobernador de Santa Fe, Estanislao López, le envió una carta advirtiéndole que el gobierno de Buenos Aires esperaba su llegada para someterlo a un juicio por haber desobedecido las órdenes de reprimir a los federales. Pese a las amenazas, San Martín viaja a Buenos Aires, pero llega tarde. Su esposa ya había muerto. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decide abandonar el país en compañía de su hija Mercedes, de 7 años, rumbo a Europa. Cuando viene a Buenos Aires en el 23, no se junta con la familia Escalada porque los Escalada estaban resentidos con él, porque él no había venido a verla morir a su esposa, entre otras razones. Y entonces él recoge a su hija, tiene que mandar un enviado que recoja a su hija porque los abuelos, los padres de Remedio, no se lo querían dar, querían conservarla a la hija, pero bueno, al final él lo logra y parte hacia Europa. San Martín atravesaba en Europa una difícil situación económica. Vivía de la escasa renta que le producía el alquiler de una casa en Buenos Aires y de la ayuda de algunos amigos. En realidad, otro mito es el de San Martín pobre. San Martín siempre fue un hombre rico, un hombre de una buena, muy preocupado de sus ingresos. Cuando él renuncia, le dan una pensión de 7.000 pesos anuales, que era una pensión realmente muchísimo dinero. Y él cuando va a Europa vive como un hombre rico, vive exactamente como un hombre muy rico, lo dice él en una de sus cartas. Pero el general seguía inquieto por la situación de su país. En febrero de 1829 llega al puerto de Buenos Aires, pero no desembarca, enterado del derrocamiento del gobernador Dorrego y de su trágico fusilamiento a manos de los unitarios de Lavalle. San Martín se queda 3 meses en Montevideo recibiendo a figuras federales y unitarias que le ofrecen ponerse al frente del poder, y él, bueno, decide volverse, ¿no? Porque se da cuenta que ninguno de los dos bandos él iba a estar cómodo y que iba a tener que reprimir, si asumía el mando unitario iba a tener que reprimir a los federales y viceversa, y se vuelve a Europa, lo cual le vale una condena histórica importante porque se lo acusa de no comprometido, ¿no? Muchos oficiales le envían cartas a su barco y lo visitan con la intención de que asuma el poder. San Martín se niega porque no está dispuesto a derramar sangre argentina. Triste y decepcionado, decide regresar.